¿Alguna vez has visto cómo un millonario humilla a un anciano por diversión? ¿Y qué pasaría si ese anciano guardara un secreto que cambiaría todo para siempre? Hoy les traigo una historia que los va a estremecer. Una historia sobre dignidad, humillación y una revelación tan impactante que dejó a todos sin palabras. Antes de comenzar, cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad nos ven y no olviden darle like para seguir compartiendo estas historias que tocan el corazón. Esta historia sucedió en las lujosas galerías de Polanco, Ciudad de México, durante una exposición exclusiva de automóviles de lujo. Era una noche de viernes en la Galería Contemporánea de Polanco. Las luces doradas caían sobre el protagonista indiscutible de la noche, un Lamborghini Aventador amarillo brillante que parecía respirar poder puro. El aire estaba cargado de perfumes caros, champagne francés y el aroma metálico de la gasolina premium. Entre todos los invitados destacaba Leonardo Vega, empresario de 38 años, heredero de una cadena de concesionarios de automóviles de lujo. Vestía un traje Armani negro, corbata de seda italiana y un Rolex que brillaba como una pequeña luna bajo las luces del salón. Leonardo no caminaba, desfilaba entre los invitados con esa sonrisa arrogante de quien nunca había escuchado la palabra no. El Lamborghini descansaba sobre una plataforma giratoria de cristal, rodeado por cordones de terciopelo rojo. No era simplemente un automóvil, era un altar de ostentación. Escuchen todos. Quieren oír rugir a una bestia de verdad. Las vibraciones del motor llenaron el salón como un trueno controlado. Los invitados aplaudieron, silbaron y alzaron sus copas como si celebraran una victoria personal. Pero en el borde de aquel círculo de lujo, como una sombra que contrastaba con el mármol pulido, apareció una figura que rompía toda la armonía del lugar. Un hombre anciano, encorvado, con un abrigo gastado que había perdido su color original. Sus zapatos parecían haber resistido demasiadas tormentas. Su barba crecía desordenada, mezclando canas y polvo del tiempo. El guardia de seguridad lo notó inmediatamente. «Señor, por favor, mantenga distancia del vehículo». El anciano no protestó. Levantó las palmas en señal de paz, con un respeto que dolía más que cualquier súplica. Pero sus ojos no se apartaron del Lamborghini. Lo miraba con una ternura que ningún millonario en esa sala podría entender. No era codicia, no era envidia. Era algo más profundo, como quien observa el retrato de un hijo perdido hace mucho tiempo. María Elena, una mujer elegante de vestido verde esmeralda, notó la extraña conexión entre el anciano y el automóvil. María Elena, acercándose con curiosidad, ¿le gusta el auto? El anciano asintió despacio, sin palabras. Trató de sonreír, pero su garganta estaba cerrada por un nudo invisible. Aspiró hondo el aire, como si quisiera llenar sus pulmones de ese aroma a metal caliente y cuero nuevo. Leonardo, mientras tanto, había notado la escena. Se acercó con pasos calculados, disfrutando del efecto que causaba. Su sombra cayó sobre el anciano como un eclipse repentino. La música electrónica del salón se desvaneció justo en ese momento, como si el universo preparara el escenario para lo que estaba por venir. Leonardo, con una carcajada seca, miren nada más lo que tenemos aquí. El hilo invisible que sostenía la dignidad del anciano estaba a punto de tensarse hasta quebrarse. El eco de la risa de Leonardo se extendió como un látigo sobre el silencio. Los invitados giraron hacia él, listos para aplaudir cualquier palabra que saliera de su boca. En esas reuniones, nadie quería ser su enemigo. Todos preferían reír, aunque no entendieran el chiste. Leonardo, señalando al anciano con desprecio, ni para comer tienes, abuelo. ¿Qué haces mirando mi Lamborghini como si fuera tuyo? Las risas brotaron alrededor como una avalancha cruel. Algunas eran sinceras, otras incómodas, pero todas resonaban como una muralla contra el hombre de abrigo gastado. María Elena bajó la mirada, avergonzada por la crueldad disfrazada de humor. El guardia intentó apartar al anciano, pero él no se movió. Permaneció firme, con los ojos clavados en el automóvil, como si esas palabras rebotaran en un muro invisible construido con recuerdos más fuertes que cualquier humillación. El anciano, que después supimos se llamaba don Roberto Herrera, tragó saliva. Su mandíbula temblaba, pero no de miedo. Era rabia contenida, un fuego antiguo que prefería no mostrar. Leonardo, al guardia déjalo, Gustavo. Vamos a divertirnos un poco. La multitud se acercó formando un semicírculo, copas de vino y celulares en alto. El aire se volvió denso con la tensión de un espectáculo improvisado. Leonardo caminó hasta el frente del Lamborghini y, con voz teatral, lanzó su burla definitiva. ¿Sabes qué, viejo? Te voy a hacer una oferta que jamás podrás rechazar. Se giró hacia su público, disfrutando de la expectación. Leonardo,
Continuando, si logras encender mi Lamborghini con tus propias manos, te lo regalo. Vamos, Leonardo. Ese pobre ni sabe lo que es un motor moderno. Ni una bicicleta puede encender. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Don Roberto levantó los ojos por primera vez hacia Leonardo. Su mirada no era de súplica ni de miedo. Era un filo silencioso, un reflejo de dignidad enterrada bajo años de abandono y dolor. Don Roberto, con voz ronca pero clara, acepto. El murmullo colectivo se transformó en un mar de incredulidad. Los ojos de todos se abrieron y hasta las carcajadas se congelaron en el aire. La calma del anciano había atravesado la frivolidad como un cuchillo invisible. Leonardo, por primera vez en la noche, perdió la sonrisa. Nadie en esa sala sabía que don Roberto Herrera había guardado un secreto durante más de 30 años. Un secreto que estaba a punto de cambiar no solo esa noche, sino la vida de todos los presentes. María Elena observó el rostro del anciano y algo en ella se estremeció. Había visto muchas veces miradas de derrota, pero aquella no lo era. Había una calma peligrosa, la misma de quien conoce secretos que otros ignoran. Leonardo, nervioso, pero intentando mantener control, ¿qué dices, abuelo? ¿En serio aceptas mi desafío? El salón contuvo la respiración. Nadie esperaba que aquel hombre respondiera. Era demasiado absurdo imaginarlo siquiera acercándose a la máquina que todos veneraban como un objeto sagrado. Don Roberto parpadeó lento. Luego, con una tranquilidad que helaba la sangre, confirmó lo que nadie imaginaba escuchar. Acepto. El público estalló en susurros incrédulos. Los invitados, con copas de vino en la mano y el brillo de las lámparas reflejándose en sus joyas, seguían mirando al anciano que había roto la dinámica de la noche. El eco de esa palabra, acepto, dejó al salón en suspenso. Leonardo se acomodó la corbata y fingió indiferencia. No podía mostrar dudas delante de su público. Leonardo, con gesto teatral, pues adelante, don nadie. Si tanto lo deseas, enciéndelo. Sorpréndenos a todos. Las risas se multiplicaron, pero había algo diferente en ellas. Algunos grababan con sus teléfonos, convencidos de que aquello acabaría en un video viral donde un mendigo haría el ridículo. Pero María Elena no reía. Había algo en la expresión del anciano que le resultaba imposible de ignorar. Lo que nadie sabía era que don Roberto no era un mendigo cualquiera. Era un hombre que había perdido todo, sí, pero que había construido algo mucho más valioso de lo que cualquiera en esa sala podía imaginar. Don Roberto avanzó hacia la plataforma. Sus pasos resonaban sobre el mármol, lentos, pesados, contrastando con los zapatos relucientes y los tacones de los demás. No parecía tener prisa, y esa calma extraña comenzó a incomodar a más de uno. Uno de los invitados, en voz baja, ¿qué cree que va a hacer? Otro invitado responde, ni siquiera sabrá dónde está el botón de encendido. Pero María Elena no podía apartar la vista del anciano. Había algo en el que crecía con cada paso, una dignidad silenciosa que empezaba a imponerse sobre el lujo y el desprecio. Leonardo, irritado por la atención que estaba perdiendo, lanzó las llaves al suelo con desprecio. Ahí tienes las llaves, abuelo. Demuéstranos tu magia. Don Roberto se inclinó, recogió las llaves con una suavidad que desconcertó a quienes lo observaban de cerca. Sus dedos las acariciaron con una delicadeza que nadie entendía. Nadie comprendió por qué aquel gesto parecía tan íntimo. Hasta que subió al automóvil. Don Roberto subió al Lamborghini, y en ese instante, algo cambió en el aire del salón. La multitud cayó en un silencio profundo y expectante. Sentado en el asiento de cuero italiano, cerró los ojos un momento. Aspiró el olor del interior, cuero trabajado a mano, aceite sintético, metal pulido. Era un aroma que lo atravesaba hasta los huesos. Colocó las manos sobre el volante con un respeto solemne. Durante un segundo, ya no parecía un mendigo abandonado, sino alguien que volvía a casa después de un largo y doloroso exilio. Los invitados comenzaron a inquietarse. Algunos cuchicheaban, otros grababan más de cerca. Uno de los invitados grita, impaciente ya. Enciéndela de una vez. Pero don Roberto no se apresuró. Primero ajustó el asiento con movimientos precisos y conocedores. Luego tocó la palanca de cambios, la acarició con el dorso de los dedos como saludando a un viejo compañero. Después recorrió con la mirada el tablero, y sus ojos se iluminaron con un destello imposible de fingir. María Elena lo observaba con el corazón acelerado. Ese no era un desconocido improvisando. Había allí una memoria secreta que aún nadie podía descifrar. Finalmente, don Roberto colocó la llave. El salón entero contuvo la respiración. Su dedo descansó sobre el botón de encendido,
y entonces giró la muñeca con una calma que desconcertaba. Don Roberto, susurrando vamos, mi bella, despierta para papá. El rugido del motor fue inmediato, poderoso, perfecto. El Lamborghini respondió como si hubiera estado esperando esas manos específicas durante años. La multitud estalló en un grito ahogado. Sorpresa, incredulidad, hasta miedo. Leonardo Vega parpadeó descolocado. Su sonrisa arrogante desapareció por completa. Había esperado un fracaso rotundo, una comedia fácil para humillar al anciano. En cambio, el viejo había despertado la máquina como si hubiera nacido con ella. Pero don Roberto no se inmutó ante las reacciones. Con el motor encendido, permaneció inmóvil unos segundos, escuchando el rugido como quien reconoce la voz de un hijo perdido. Luego acarició el volante con la yema de los dedos y murmuró algo apenas audible. Don Roberto, susurrando como si nunca te hubieras apagado, mi niña. María Elena, que estaba cerca, fue la única que alcanzó a escuchar esas palabras. No era la frase de un extraño, era la de alguien que hablaba con un viejo amor. Los invitados comenzaron a reaccionar. Algunos aplaudieron nerviosos, otros grababan frenéticamente. Las risas burlonas se habían esfumado por completo. En su lugar reinaba una mezcla de fascinación y desconcierto. Uno de los invitados expertos, ¿cómo lo hizo? Otro invitado, intentando minimizar, seguro fue suerte. Pero su voz temblaba de incertidumbre. Leonardo, irritado y sintiendo que perdía el control de su espectáculo, dio un paso al frente. Leonardo, con sarcasmo forzado, muy bien, abuelo. Lograste encenderla. ¿Y qué? Eso te convierte en dueño de mi Lamborghini. Su tono buscaba sonar despectivo, pero el nerviosismo lo traicionaba. Don Roberto apagó el motor con la misma calma con que lo había encendido. Salió del auto despacio, sin prisa. No había orgullo arrogante en sus gestos, tampoco miedo. Solo una serenidad que comenzaba a poner nervioso a Leonardo. Don Roberto, extendiendo las llaves, dijiste que me lo daría si lo encendía. Su voz era grave, firme, sin el menor temblor. La multitud volvió a murmurar. Los celulares grababan cada palabra. Ya no era un espectáculo privado, se había convertido en un juicio público. Leonardo, risa forzada, era una broma, viejo. Nadie esperaba que en serio lo intentaras. Miró alrededor buscando apoyo entre sus invitados. Varias personas rieron, pero la carcajada sonaba hueca, sin convicción. Pero entonces don Roberto hizo algo que nadie esperaba. Se acercó al frente del Lamborghini, abrió el capó delantero y lo levantó con un movimiento seguro y experto. El motor brilló bajo las luces del salón, como un corazón metálico exhibido al desnudo. La multitud se inclinó curiosa, formando un semicírculo alrededor del auto abierto. Una de las invitadas se pregunta, ¿qué está haciendo? Don Roberto pasó la mano por encima de las piezas sin tocarlas, como quien lee un libro en braille. Sus ojos recorrían cada componente con familiaridad absoluta. Señaló una válvula específica y habló con voz clara. Mal calibrada. El ajuste es mínimo, pero le resta potencia al arranque en frío. El comentario cayó como un rayo. Algunos invitados se miraron sorprendidos, otros se quedaron boquiabiertos. Leonardo, con desdén forzado, ¿y tú qué puedes saber de calibraciones? Don Roberto lo miró fijo, sin bajar la mirada ni un segundo. Sé lo suficiente para reconocer que alguien ha forzado este motor en pista. Lo apretaron demasiado en la quinta marcha. Si continúa así, reventará antes de los 15.000 kilómetros. Un silencio pesado cubrió la sala como una manta invisible. Varios invitados, conocedores de autos de lujo, cruzaron miradas inquietas. Lo que el anciano decía no sonaba a invento, sonaba a diagnóstico médico preciso. Un ingeniero joven que estaba entre los invitados, especialista en motores de alta gama, no pudo contenerse. Ingeniero, sorprendido, tiene razón. Yo mismo revisé un Lamborghini similar el mes pasado y detecté exactamente el mismo problema. El murmullo se transformó en asombro colectivo. Cada palabra del anciano se convertía en sentencia irrefutable. Leonardo intentó recuperar control de la situación. Leonardo, más nervioso, no lo escuchen. Este hombre ni siquiera tiene donde dormir y quieren creerle sobre un motor que vale millones. Pero sus palabras cayeron pesadas, sin eco. Nadie reía ya. Don Roberto levantó la vista hacia él con esa calma que helaba el ambiente. El conocimiento no se mide con dinero, Leonardo. Se mide con experiencia, y con cicatrices. La frase atravesó la sala como una espada invisible. María Elena bajó la luz de su celular hacia el rostro del anciano. Sus ojos brillaban, pero no de codicia o envidia.
Era algo mucho más profundo. Algo que resonaba con verdad absoluta. Los invitados comenzaron a cambiar de bando sin darse cuenta. Invitado susurrando, ¿quién es este hombre? Otro invitado, habla como si hubiera construido él mismo esta máquina. Un tercero, no es un cualquiera. Leonardo retrocedió un paso, sintiéndose acorralado por primera vez en su vida. Leonardo, desesperado, ya basta. Nadie aquí sabe quién eres. Eres un fantasma. Un don nadie. Don Roberto respiró profundo. Podía haber revelado todo en ese instante. Podía haber dado el golpe final. Pero no lo hizo. Apretó las llaves en su mano y guardó silencio. Ese silencio pesaba más que cualquier palabra. María Elena, incapaz de contenerse más, se volvió hacia el público con determinación. María Elena, con firmeza, tal vez no sepamos exactamente quién es, pero lo que está demostrando aquí vale más que todos nuestros títulos y cuentas bancarias juntas. El salón estalló en murmullos de asentimiento. Leonardo, cada vez más nervioso, buscaba aliados con la mirada, pero ya no encontraba las risas fáciles de antes. Lo que antes era una multitud complaciente y servil, ahora se había convertido en un tribunal silencioso. Y en el centro de todo, don Roberto permanecía erguido, con la serenidad de quien todavía guardaba el golpe más devastador para el final. El ambiente había cambiado por completo. Lo que empezó como un juego cruel se había transformado en un juicio silencioso. Los invitados, vestidos de gala, ya no bebían ni reían. Escuchaban con atención cada palabra, cada silencio que se formaba alrededor de don Roberto. El anciano, con las llaves aún en la mano, acarició el metal como si fuera un recuerdo tangible y doloroso. Sus ojos, cargados de años y heridas profundas, se alzaron lentamente hacia Leonardo Vega. Don Roberto, con voz grave y pausada, dices que nadie sabe quién soy. Y tienes razón. Porque hubo quienes se encargaron de que me olvidaran. El murmullo del público se intensificó como un oleaje inquieto. María Elena dio un paso más cerca, con el corazón latiendo fuerte. Había esperado esa confesión desde que vio al anciano tocar el Lamborghini como quien acaricia a un hijo perdido. Leonardo intentó interrumpir, visiblemente nervioso. Basta de misterios. Estás inventando. Pero don Roberto levantó la mano con calma absoluta. El gesto fue suficiente para que todos callaran, incluso Leonardo. 30 años de mi vida. Se detuvo, mirando fijamente el automóvil. Don Roberto, continuando, pasé 30 años entre motores como este. 30 años de grasa en mis manos, de noche sin dormir, de perfeccionar cada válvula, cada engranaje, cada detalle que hace que una máquina como esta cobre vida. Los presentes se miraron sorprendidos. Aquello no sonaba a improvisación desesperada. Era una confesión que salía desde lo más profundo del alma. Invitado del fondo, ¿usted fue mecánico? Don Roberto asintió lentamente, pero había algo más en su mirada. Mecánico, no. Fui ingeniero. Diseñador. Por 30 años trabajé en la planta de Lamborghini en San Agata Bolognese, Italia. El impacto fue como un rayo. Varios invitados, entendidos en automóviles de lujo, abrieron los ojos incrédulos. Leonardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Don Roberto, continuando con dolor evidente, fui jefe de ingenieros, formé generaciones, puse mi alma en cada diseño. Mi nombre estaba grabado en placas de desarrollo que nadie veía, pero que daban vida a máquinas como esta. Sus palabras calaron como cuchillos lentos y precisos. Pero un día, todo se apagó. Alguien decidió que ya no valía nada. Leonardo apretó los dientes, sudoroso, pero su voz carecía ya de toda convicción. Leonardo, débilmente, mentiras. María Elena sintió un escalofrío recorriendo su columna. Había verdad pura en cada palabra del anciano. Era la verdad de quien había vivido y construido, no con herencias, sino con sacrificio y conocimiento. Don Roberto, susurrando, con lágrimas contenidas, cuando trabajas tanto tiempo en algo, creando, innovando, perfeccionando, no lo olvidas nunca. Aunque intenten borrarte de la historia, aunque te abandonen y te dejen en la calle, el conocimiento permanece aquí. Se tocó la frente con un dedo tembloroso. Don Roberto, continuando, y aquí. Llevó la mano al pecho, sobre el corazón. Un invitado incrédulo rompió el silencio. Invitado incrédulo, entonces usted diseñó automóviles Lamborghini. Don Roberto lo miró directamente a los ojos. No solo los diseñé. Los parí. Los vi nacer desde el primer dibujo hasta el primer rugido de sus motores. El murmullo se transformó en asombro reverente. Leonardo sintió que las paredes se cerraban a su alrededor.
La gente empezaba a ver la verdad, y con ella, su propia mezquindad quedaba expuesta. Pero don Roberto aún no había terminado. El golpe más devastador estaba por llegar. Don Roberto, mirando directamente a Leonardo y este modelo en particular, este Lamborghini Aventador. Yo lo diseñé. El impacto fue como una bomba silenciosa. La multitud no podía creer lo que escuchaba. Don Roberto, continuando cada línea, cada curva, cada innovación en este motor, salió de mis manos. De mis noches en vela. De mi pasión por crear algo perfecto. Leonardo retrocedió, tropezando casi con la plataforma. Leonardo, desesperado, no tienes pruebas. Nadie te creerá. Pero un invitado levantó la voz desde el fondo del salón. Uno de los invitados, yo lo creo. Otro lo siguió inmediatamente. Otro invitado, y yo también. El murmullo creció hasta convertirse en un coro de apoyo unánime. El público que antes reía con Leonardo, ahora se levantaba en defensa de don Roberto. Las miradas que antes lo despreciaban, ahora lo rodeaban con respeto y admiración. Don Roberto, levantando el mentón con dignidad, no vine aquí a robar nada que no fuera mío. Vine a recordarles que la verdad no muere, aunque intenten enterrarla. Que la justicia puede tardar, pero siempre, siempre llega. María Elena, con lágrimas de emoción en los ojos, dio un paso adelante y declaró con voz firme y clara. Esta noche todos hemos sido testigos de quién es el verdadero dueño de este respeto. Los aplausos comenzaron suaves, dudosos, pero rápidamente crecieron hasta llenar cada rincón del salón. El sonido golpeó a Leonardo como un veredicto final e inapelable. El millonario heredero bajó la cabeza por primera vez en su vida, incapaz de sostener las miradas que lo atravesaban con desprecio y decepción. Don Roberto dejó las llaves sobre el capó del Lamborghini con suavidad. No necesitaba llevárselas. Había recuperado algo infinitamente más valioso que cualquier automóvil. Había recuperado su nombre, su honor, su lugar en la historia y en la memoria. Mientras los aplausos lo envolvían como una caricia del destino, cerró los ojos un instante. En su rostro cansado y marcado por los años apareció una paz que hacía décadas no conocía. La herida seguía ahí, las injusticias del pasado no habían desaparecido, pero la dignidad había regresado. Y en ese instante, el anciano ya no era un mendigo olvidado. Era un maestro reconocido. Era un creador respetado. Era un hombre completo otra vez. El eco de los aplausos aquella noche en Polanco no fue solo para un hombre. Fue para la verdad, para la dignidad que había renacido frente a todos los presentes. Don Roberto Herrera demostró algo que nuestra sociedad tiende a olvidar, que la pobreza no borra la grandeza, y que un corazón marcado por el sacrificio y el conocimiento puede brillar más fuerte que cualquier lujo heredado. Su historia nos recuerda una lección fundamental: nadie tiene derecho a humillar a otro ser humano. La riqueza material, los autos de lujo, las joyas, los títulos, todo eso se puede perder en un instante. Puede ser robado, puede desaparecer, puede volverse irrelevante. Pero la dignidad, el conocimiento, la experiencia vivida, eso permanece para siempre. Y cuando se defiende con firmeza, se convierte en una fuerza imparable. Tal vez tú, o alguien cercano a ti, haya pasado por algo similar. Un momento en que las risas crueles y el desprecio intentaron hacerte sentir menos de lo que realmente eres. Esta historia es un recordatorio poderoso: no debemos aceptar la humillación de nadie, sin importar cuánto dinero tengan o qué posición social ocupen. Nadie vale más que nadie por tener más dinero en el banco. Todos tenemos una historia única, un esfuerzo propio, experiencias que nos han formado, y un lugar digno en este mundo que merece respeto absoluto. El verdadero Leonardo Vega de esta historia no era el millonario arrogante. Era don Roberto, un hombre que con humildad, conocimiento y dignidad, logró lo que ningún dinero puede comprar. Logró el respeto genuino de quienes lo rodeaban. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre cómo tratamos a los demás, compártela en los comentarios. Cuéntanos qué parte te emocionó más, desde qué país nos ves, y si conoces alguna historia similar. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más relatos que inspiran, que transforman y que nos recuerdan lo mejor del ser humano. Dale like si crees en el poder invisible de la dignidad y la justicia. Y sobre todo, gracias por ser parte de esta comunidad que cree en historias con alma, historias que nos hacen mejores personas. Recuerda, el respeto no se compra, se gana. La dignidad no se hereda, se construye. Y el amor por lo que hacemos, ese es el verdadero lujo que nadie nos puede quitar. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos compartiendo historias que tocan el corazón y despiertan lo mejor de nosotros.